Y continuamos, amigos televidentes, y nos es grato recibir, como siempre, al compañero William Green Vivado, director de la primerísima, periodista y militante del Frente Sandinista. Y lo invitamos hoy para conversar sobre el legado, el pensamiento y las luchas del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, a propósito hoy en la víspera del 91 aniversario de su paso a la inmortalidad. Conociendo esta última, bienvenido Chele, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Conociendo los resultados del último estudio de MIR Consultores, ¿verdad? Ahí se destaca una lámina en la que se reconoce que el 84.5% de los entrevistados de 17 países de América Latina están de acuerdo con el pensamiento del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino, y que también es un referente de lucha antiimperialista inspirado a generaciones que valoran la soberanía y la independencia de sus naciones. Y quisiera comenzar pidiéndote un comentario sobre esto, Chele, porque la lucha del general Sandino en su momento y luego trascendió nuestras fronteras y fue de un interés internacional extraordinario, ¿verdad? Y todos lo vimos luego con cómo se reivindica el nombre de Sandino, a pesar de que quisieron ocultarlo los Somoza, los imperialistas, y tuvo una trascendencia que todavía nos llena de orgullo, ¿verdad? Junto a Sandino, junto a otros héroes y mártires, luchas de Benjamín Celedón, pero Sandino fue también un referente en ese momento, ¿no? Y ya no digamos el respeto que inspiró por su lucha, ¿no? Por el hecho de ser un patriota, defensor, y enfrentarse a un ejército tan poderoso en ese momento como es el ejército norteamericano, y todavía lo sigue siendo, pues. ¿Cuál es la reflexión que se puede hacer en este momento, Chele? Recordemos que en la época de Sandino, los principales intelectuales de América Latina y más allá, Francia, España, respaldaron la lucha de Sandino, reclamaron que saliera Estados Unidos de Nicaragua. Estamos hablando de Gabriela Mistral o Masferrer en El Salvador, o los mexicanos, Vasconcelos y demás, o Henry Barbusse, que es el que le pone general de hombres libres a Sandino, ¿no? Sí, estamos hablando de una playa de intelectuales de la época y que reclaman el respaldo a Sandino, que además convocan a ese respaldo y además exigen la retirada de Estados Unidos. O sea, la valentía de Sandino, como mencionabas, el hecho de enfrentarse al ejército más poderoso de América en aquel momento, no del mundo porque todavía eran segundones, pero de América sí, el hecho de enfrentarse además en una lucha muy desigual, despertó la admiración del mundo entero. Yo siempre recuerdo las banderas con Sandino en la revolución de Mao en China, que después Ho Chi Minh también en Vietnam, Sandino, o sea, se convirtió en un referente internacional por su firmeza y por su ejemplo de valentía, pues. Pero fíjate que yo creo que Sandino a veces nosotros lo reivindicamos por el qué hizo, ¿no? Pero creo que tan importante es el qué como el quién, más allá de que era un brillante jefe militar, como el cómo, ¿no? O sea, ¿quién era Sandino? Y él mismo en su proclama de principios, ¿no? Que es el manifiesto de San Albino, del 1 de julio de 1927. En ese documento, Sandino, a mí me parece que eso es una maravilla, cómo está escrito, todo lo que dice, pues. O sea, no tiene desperdicio y es una declaración de principios, ¿no? Empieza él, yo no te estoy reclamando nada, y si no te reclamo nada, yo exijo que me oigan y que me crean, ¿no? Y después dice, yo soy un indio. O sea, reivindica su carácter étnico y después reivindica su carácter de clase. Soy un artesano, como dicen aquí, dice ustedes. O sea, ese quién es muy importante porque hasta ese momento en Nicaragua, los quienes como Sandino no tenían derecho a nada, ni a levantar la mano. O sea, eran absolutamente marginados, los empobrecidos, los peones, los obreros de las ciudades. Y Sandino se levanta y dice, hombre, yo soy esto, pues, y estoy en contra de ustedes por estas razones, pues. O sea, me parece que el quién en ese sentido, en el sentido clasista,
y nacional. Bueno, yo soy un nicaragüense, dice, porque hasta ese momento los nicaragüenses solo eran los ricachones. No, yo soy nicaragüense y por mis venas circula la sangre indígena, indohispana. Pues, o sea, me parece muy importante, pues, porque además ese quien que es andino convoca a otros quienes como él, que son los que lo acompañan y dan la lucha. Pues. Y la otra cosa es el cómo. A mí me parece que tan importante es el quién, el que hizo, como el cómo, porque ¿cómo explicás vos que Sandino haya logrado reunir un ejército que llegó a tener 6.000 hombres al final, sí, hacia el 32? 6.000 hombres de la época. En Nicaragua, ¿cuántos éramos? 300.000. Bueno, perdón, ya no existíamos, aunque vos sí, pero bueno, 300.000, 320.000, ponerle, en aquella época. 6.000 hombres sobre las armas. Eso es un montón, no. Y 6.000 empobrecidos. Eso te iba a decir. Sí, 6.000 descalzos. Este librito de Sofonía Salvatierra, que estoy releyendo, él se admira cuando llega la primera vez a buscar a Sandino, para buscar la paz, ¿verdad? Que Sandino está interesado también en el 33 de enero. Y él dice, me sorprende cómo este ejército que carece de todo es tan fiel, obediente a Sandino. Y con una, oíme, hasta comida hacía falta, pero ahí estaban, oíme, con una tenacidad y decían que, oíme, extraordinario, el tipo se sorprende, ¿no? Y Sandino le explica muy bien esto al del apellido impronunciable, el periodista vasco, sí. El apellido. Bueno, se lo explica muy bien, dice, los hemos convencido, ¿no? Es decir, yo creo que, y este es un aspecto que me parece que hay que rescatar, Aldo Díaz en su último libro lo rescata muy bien, es la espiritualidad de Sandino, ¿no? Es decir, eso es lo que convoca a sus hombres, o sea, los convence porque creen en él y creen en lo que él dice, que es también importante, no solo creer en él, sino también lo que él dice. Pero además se convencen que su lucha es justa, o sea, que están luchando por la libertad de Nicaragua, que están luchando contra la intervención extranjera, que están luchando por la justicia, que es un concepto que Sandino lo repite una y otra vez. Eso es sumamente importante, es decir, ellos están convencidos que están en lo justo y que Sandino representa lo justo. Y por eso todos ahí van sufriendo heridas, hambre, enfermedades, limitaciones de todo tipo, que las describen todos los que estuvieron alguna vez en el campamento de Sandino, lo describen muy bien. Entonces ese cómo es tan importante como el quién y el qué finalmente hizo, pues, me parece a mí. Pues. Compañero William, usted recientemente hablaba sobre un escrito del historiador Jorge Eduardo Arellano sobre las 7 ramificaciones ideológicas de Sandino, entre ellas el bolivarismo, el centroamericanismo, también está ahí la redención de los oprimidos. ¿Cuál es el hilo conductor de ese pensamiento, de esa ideología? Yo creo que el antiimperialismo. Yo creo que eso cruza todo. De hecho, no sé si es el primero, pero creo que es uno de los primeros que reivindica el antiimperialismo como no solo legítimo, sino indispensable para lograr las independencias y las autonomías de nuestros países. Pues. No sé si es el primero, francamente, pero creo que es uno de los primeros. Y en Nicaragua seguro que sí. Bueno, Celedón, que de alguna manera representa, ¿no? El antiimperialismo, no lo dice con esas palabras, pero su conducta es antiimperialista, ¿no? Entonces creo que el antiimperialismo no solo es el hilo conductor, como mencionaba Arlen, sino también, digamos, la esencia de su lucha. Pero la redención de los oprimidos es tan importante como esa, que es lo que él dice, juro ante mi patria que defenderé, ¿no? El honor y la redención de los oprimidos. O sea, es que ese juramento, que son como 10 palabras, concentra todo lo que es Sandino. O sea, lo que representa Sandino, pues, me parece a mí. Pues. Entonces yo creo que además esa herencia, lo que mencionaba, creo que lo mencionabas antes, esa herencia de Sandino también tiene que ver hoy en día. Está la orden del día, a ver, ¿qué vas a hacer, América Latina? ¿Te vas a dejar comer o te vas a unir? ¿No? Y Sandino lo propuso, digo, el continuador de Bolívar, que eso también es importante. Sandino además reivindica a Bolívar, que en la época ya estaba pasando al olvido. Y es Sandino el que recupera a Bolívar.
Sí, ¿no? En su primera propuesta de paz, él habla de ir a sesionar a la Argentina e invitar a todos los países de habla hispana para que también se viera lo del canal. O sea, estaba más allá, como decimos. ¿Y cómo ¿no? sería la preocupación de los yanquis por lo que estaba haciendo Sandino en Nicaragua? Que en el evento precedente a la fundación de la OEA en La Habana, que duró una semana en aquella época, lo que marcó toda la agenda fue la lucha de Sandino. Incluso El Salvador y Argentina se levantan y dicen, hombre, hablemos de Sandino. Después los torpedearon a los dos, no fueron mayoría, pero bueno, es importante. O sea, hasta eso trasciende tanto la lucha de Sandino que marca la agenda de los yanquis que querían un club ahí de corifeos y nada más, y se les levantaron al menos 2 países. Pues creo que esto es importante. O sea, recordemos que también la lucha de Sandino es después de lo que pasa en Haití. Acordémonos que los yanquis se meten a Haití en el 15, en el 16, que bombardean a los haitianos, que los destrozan, que los aniquilan. Y sustituyen al imperialismo francés. Los yanquis sustituyen a Francia y se adueñan de Haití. Pero recordemos que tiene ese precedente. Y aquí en Nicaragua es que se le para a Sandino. Pero es que, además, uno se pone a pensar en ¿qué estaría pensando Sandino? Que sin armas, sin nada, le dice a los yanquis, hey, no, yo no me vendo ni me rindo, dice, vengan por mí. Y se van y se montaña, y después empieza a convocar, y muchos de los soldados de la Revolución Liberal se suman a Sandino espontáneamente, no es que van convocados, ni tampoco van a cambio de un salario, ¿no? No. Se van porque ahí está Sandino, ¿no? Y ese hombre sí va a cumplir con lo que dice. Entonces, se van convocados por el ejemplo de Sandino. Esto es tan sumamente importante, pues, de manera que para el 1 de julio, fíjate bien, Sandino se montaña el 4 de bueno, un poco después llega a San Rafael, ¿no? El 1 de julio él ya tiene 800 hombres sobre las armas. Y cuando él llega a San Rafael ya solo llega con 21. De los 29 originales ya solo llega con 21. En menos de 2 meses ya tiene 800. ¿Cómo lo explicás? O sea, el magnetismo de Sandino, ¿no? La capacidad de transmitir ideas y convencer de Sandino, que va acompañada también de su ejemplo. O sea, porque no solo se trata de predicar, sino predicar con el ejemplo, como se dice, ¿no? Acerca de la búsqueda de la paz, Chele, ¿verdad? Que es lo que también digo, nosotros no queremos la guerra, amamos la paz. Y cuando ya se expulsa el yanqui, y de acuerdo con estos relatos históricos, lo buscan en el 33, y de repente Sandino dice, hombre, yo voy a irme allá a hablar con Sacasa, y me voy a entender con él, para buscar la paz. Y de acuerdo con los datos, hay 4 visitas de Sandino, que los malos, los bárbaros, querían siempre decir que venía a pedir alguna prebenda, pero no, venía a firmar la paz, a asegurar lo que se había firmado, que tenían los 100 hombres, ¿te acordás? Que se quedaban con él, la nueva área donde iban a trabajar, las obras públicas que se iban a desarrollar, y a detener a la guardia, que no le hacía caso al gobierno de esa casa. Salvatierra se pone, se entra en duda en un momento dado y dice, si yo soy un obstáculo para otros planes, pues yo me hago a un lado, ¿verdad? Y Sandino insistente, a pesar de todo lo que vos lo has relatado aquí también, Chile, toda la persecución que se le dio a los sandinistas, porque no empezó después de que asesinaron a Sandino, desde antes. Es una barbaridad. Y Sandino siempre buscando la paz, y me llama la atención, Chile, algo que dijiste, que es sobre lo que, cómo lo respetaban los mismos gringos. Hay un telegrama recogido aquí cuando se dan cuenta que lo asesinan, ¿verdad? Y es una revelación, ¿verdad?, que realmente impresiona. El tipo le manda las condolencias a don Gregorio y le dice que pues, fue un extraordinario militar y que fue un hombre de decoro y que debería estar y que debe ser reconocido como tal por todo su país, y que era un hombre muy, muy valiente y todo lo demás. Es decir, hay expresiones de admiración, y dice, nosotros que lo guerreamos, ¿verdad? Decía el tipo, no lo encuentro en este momento, pero hay otro aspecto también que tiene que ver,
y que dice que cuando Sandino llega aquí a tomarse, y hay una fotografía con Sacasa, llega un periodista de apellido Downing, corresponsal, y dice, qué bueno que esté un estadounidense aquí, para que le diga al pueblo americano que ahora que estamos, que ya los expulsamos al ejército, aquí tenemos paz entre nosotros, y que pueden venir los estadounidenses aquí para trabajar, para hacer proyectos y todo lo demás. Y me recordó, hombre, viendo las cosas, lo que decía el comandante Ortega el otro día, ¿te recuerdas cuando convocó para el canal que estaba la actividad con los chinos? Y dijo, aquí pueden venir de todos los países, inclusive estadounidenses. Pues si no es contra el pueblo estadounidense, como usted me lo decía Sandino también, es contra la intervención yanqui. Vivamos todos en paz, dice, voy hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, pero todo en libertad. Es decir, era un hombre altruista y totalmente compenetrado en lo que era necesario para este país y le daba un valor a la paz que terminó de una manera terrible, pues trágica, con esa traición que fue a todas luces una conspiración que nos involucró a todos chilenos, desde los yanquis, ¿no? Desde los gringos. Pero me parece que hay quienes salvan a Sacasa. Fíjate que lo salvan algunos, pero dicen pero después le dan a entrever que no, que fíjate que dice este señor, que piensa que todo eso que hicieron era solo para darle un tiempito para cumplir el cometido que ya tenían trazado. Y yo lo creo, porque el acuerdo también lo firma Crisanto Sacasa y un señor estatal por los conservadores. Y todos, se hacían los que no conocían Chile, pero estaban todos coludidos. Y recordemos que Juan Bautista Sacasa debió ser el presidente de Nicaragua en el 28, que por eso se arma antes del 28, era cuando derrocan al presidente, él era el vicepresidente, él debió haber sido el presidente, por eso se arma la guerra constitucionalista, que se supone que Moncada, que era el jefe del ejército liberal, debía lograr hasta que Sacasa fuera reconocido como el presidente de Nicaragua. Y ahí empieza todo. Después Sacasa negocia, la verdad, pues. Moncada lo traiciona, Moncada se encarama en el poder, en el acuerdo con los gringos, en el entendido que el siguiente es Sacasa. Entonces, estos son antecedentes importantes, creo yo. Yo, en mi opinión, yo no... Yo lo menciono por el hecho de que los mismos apellidos, los mismos partidos, ¿sabes? Pero acordate que cuando Sandino viene la primera vez, que creo que es en febrero del 33. Del 33, sí, claro. Hay una multitud que lo llega a recibir. Sí, claro. Y eso asustó a toda la oligarquía conservadora y empezaron a reclamar. Y los vivas a Sandino surgieron de inmediato. Y comenzaron a reclamar desde los diarios de la época. Acuérdate que los diarios en la época eran guerreristas y todo. No, pero eran la opinión pública. Claro. Representaban la opinión pública. La radio ni siquiera existía todavía. Pero habían diarios en León, en Granada, en Masaya, en Managua, en todos lados. Y esos diarios eran, sobre todo, no todos, pues, pero la mayoría eran de los conservadores que empezaron a reivindicar que había que acabar con Sandino. No lo decían con todas sus letras, pero lo insinuaban. Son los conservadores los primeros que empiezan a alentar el asesinato de Sandino. Claro, después viene el asesino de Sandino. Acordate que en Granada él dice, sí, yo mandé a matar a Sandino. Acordate en aquel famoso banquete que le ofrecen. Sí, correcto. Los conservadores se lo ofrecen. Es más, después del asesinato de Sandino, los conservadores son los que promueven la ley de amnistía para todos los asesinos de Sandino. Y se aprueba por unanimidad en el Congreso de la época la amnistía a todos los asesinos de Sandino. Es decir, o sea, lo que quiero llegar es que había una colusión no solamente de Estados Unidos, que era el manda más aquí, no sé, aquí no se hacía nada sin que Estados Unidos diera el permiso, sino también de los sectores oligarcas de conservadores del país que se quisieron lavar las manos mucho después, pero no es cierto, fueron parte del crimen del magnicidio. ¿Qué representa la lucha también de la mujer en la historia y en la vida de Sandino, la heroína Blanca Arauz, en todo este legado de Sandino? No solo Blanca, hubo muchas mujeres ahí, que lo que pasa es que desgraciadamente pues el machismo predominante no logró que en su momento rescatarla todas. Recuerdo el caso de la enfermera, ¿no? Que es famoso porque Román lo relata en Maldito País, que le habían matado a su familia, ella se mete al ejército de Sandino, aprende a ser francotiradora
y comienza a matar marinos. Y cuando ella termina su acción de vindicta, se retira y se va. Pero Sandino la elogia, y también está Teresa Villatoro. No, es decir, hay una gran cantidad de mujeres, que lo que pasa es que no aparecían. Acuérdate que tan importante era la cocina, hermano, y el llevar la bala, Sí. como el combatir. No, pero sí, oye, vos hablaste de los soldados 6.000, ¿verdad? Sí. Y cuando se firma la paz también hay otro ejército que son todos los colaboradores, los de Cutacha le llamaban. Sí. Los de Cutacha y los que informaban, ahí que está aquí La de red. Marines, toda la red que tenía. Que la manejaba Blanca con La banquita con el teléfono. Oíme, Telegrafía. ella, oíme, un papel extraordinario. la jefa de inteligencia. La jefa sí, y con el telégrafo, y bueno, informando todo, vino fulano, aquí hicieron tal cosa. Pero Y ve, desinformando al enemigo. Correcto. aquí te pongo lo que decía, cuando Sandino llega en casa presidencial, así le llamaban, dice, aquí está el bandido. Entonces Salvador Ramírez dice, un bandido sublime, algo así, Sandino haciendo sorna, ¿no? Diciendo, aquí está el bandido que buscaban, estos, los Acasa y los otros, ¿no? Pero dice, aquí está recogido una comunicación que se recibió, la que te mencionaba, la que les mencionaba, y un soldado norteamericano de los que guerrió contra Sandino en tiempos de la intervención escribió a don Gregorio desde su residencia de Baltimore. Acabo de informarme de la muerte de sus hijos Augusto y Sócrates. Permítanme ofrecerle mis más sinceras simpatías. Aunque el general fue calificado como un bandido por sus mismos compatriotas, se refiere a esos bandidos, su habilidad como soldado fue grandemente admirada por nosotros los marinos que guerreamos contra él. La República de Nicaragua ha perdido un potente líder, un soldado y un patriota, que su nombre viva por siempre en el corazón de sus conciudadanos. Un mismo yanqui interventor le reconoce su grandeza, y yo me pregunto, ¿qué habrá pensado este tipo de los que lo trajeron? Haber dicho, estos pobres diablos, peleles, y, o sea, me explico, algo que a uno... El traidor es despreciado, sí, hasta por los que lo compran. Es que saben y dicen, uy, ¿no te acordás cuando la contra, que dijo que era estúpido aquel? ¿Te acordás cómo se referían los de la CIA, los del tal directorio en los 80? Un chamorro. ¿Te acordás? Este es un estúpido. Dime. Y el otro decía, no, este no vale nada. O sea, así los tratan. Y los siguen tratando igual, ¿verdad? Está claro, utilizan. Los siguen tratando igual, ¿verdad? O sea, eso... Ahorita están sin cambia. alimento. ¿Ah? Ahorita están sin alimento. Sí, se está quejando porque dice que se van a morir de inanición. Pero la verdad es esa, pues. Ahora, ¿la lucha de Sandino sigue, continúa, porque la lucha por la autodeterminación, la independencia, pues, continúa. Y no solamente en Nicaragua, Chile, continúa en Pero además, el mundo. nosotros tenemos el orgullo de decir de que con Rosario y Daniel hemos ido culminando la lucha de Sandino. Digo, nos falta bastante, si nadie dice lo contrario, pero todo lo que hemos avanzado es algo extraordinario. O sea, en estos 18 años, todo lo que Nicaragua ha construido, lo que ha recuperado en dignidad, en soberanía Claro. en todo el sentido de la palabra, y en la lucha contra la pobreza, cómo hemos avanzado. O sea, es verdaderamente formidable lo que hemos hecho, y creo que lo que ha hecho el pueblo de Nicaragua, porque es la verdad, pues, como también Sandino encabezaba al pueblo de Nicaragua. Si Sandino no ha tenido el respaldo del pueblo, de esos desarrapados, ¿no?, de los desposeídos que lo siguen, tampoco hubiera logrado nada, porque le hubiera pegado 4 gritos y nadie lo sigue y se murió. Él pegó 4 gritos y se le sumaron un montón, y por eso es que logra vencer a los yanquis. Pues entonces lo mismo es ahora. O sea, es el pueblo de Nicaragua dirigido por Daniel y Rosario que hemos alcanzado todo lo que se ha alcanzado, pero también hay un aspecto, Chele, que lo impresiona a uno, y es el hecho de que, como vos dijiste, lo cierto, todo el que fue al campamento de Sandino salió impresionado. Y también la imagen del hombre, ¿no? Y la elocuencia para hablar y sus ideas, ¿no? ¿Verdad? Cuentan también de cómo él se acercaba también a los soldados. Hablaba con ellos. Sí, es que te quería hablar de eso, que cuando está él con el asunto de la paz, relatan estos que estaban ahí de primera mano, que habían llegado hasta el campamento, él se va, antes de partir, a hablar con sus generales.
Y el tipo dice, gente ruda. Y cuando Pedro le dice, no No vayas. vayas, Pedro pero él no vaya. Y todos salen llorando. Entonces relata él que todos salen con los ojos sonrojados, llorando, y los describe. Hombres duros, dice. Hombres que acostumbrados a la batalla. Y tenían Sandino sobre ellos, y ellos una admiración y es cierto, Pedrón fue el que le dijo, no vaya. Y bueno, otro de los que él designó para las pláticas también le dijo, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, la historia... Pero ¿sabes qué? Su asesinato parece mentira, pero su inmolación, porque yo creo que él sabía. Yo creo que sí, porque él dijo, si me apresan o algo, yo me mato. Yo creo que, o sea, es que él presentía que iba a pagar con su vida procurar alcanzar la paz. Yo creo que lo presentía. No digo que lo supiera a ciencia cierta porque hubiera sido un suicida, y tampoco fue así. Pero creo que lo presentía, y además que yo creo que nos deja una gran lección. En el enemigo nunca hay que confiar. Nunca. Sí, hombre, No importa el cargo que ocupe, no importa el apellido que ostente, el enemigo es el enemigo. Es el mismo. Y no hay que confiar. Entonces, como decía el Che, ¿no? Ni tantito así. ¿Verdad? Entonces creo que también nosotros hemos aprendido esa lección. ¿Te acuerdas lo que nos quisieron hacer en el 79? Ah, sí, hombre, la negociación, entonces la mitad de la guardia con la mitad del ejército, renuncia Maliaño le entrega al cardenal Lobando, la banda se le entrega a la Junta de Gobierno, y así evitamos la revolución. Y además también un ejército mixto. Con Somoza, con el somocismo vivo ahí adentro. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que evitó? La ofensiva final. Correcto. De acuerdo al leero, no, ya estamos en el búnker de Somoza. Vámonos. Y así se impidió, o sea, pero te digo, en el enemigo, William Bowler era. Bowler. O sea, no hay que confiar nunca en el enemigo porque es tu enemigo y él no quiere. Y anda hablando con vos porque no tiene de otra, pero dice, vamos a ver cómo él es no que quiere arreglo perdón con la vos, palabra, lo que pues. él quiere o neutralizarte o matarte, y no se nos olvide eso nunca. No hay que confiar en el enemigo. Tomando en cuenta que el enemigo sigue siendo el mismo, ¿qué permanencia tiene estas palabras de Sandino en el Manifiesto de Luz y Verdad? Que los pueblos oprimidos romperán las cadenas de la humillación con que nos han querido tener postergados los imperialistas de la tierra. Las trompetas que se oirán van a ser los clarines de guerra, entonando los himnos de libertad de los pueblos oprimidos contra la injusticia de los opresores. Que eso es lo que predice Sandino, que ese es el fin del mundo, que es el fin de la injusticia, dice. No, dice, no es que se va a acabar el mundo, lo que se va a acabar es la injusticia. Y es parte también de todo el pensamiento místico de Sandino, su espiritualidad, que también es trasladada a todo el mundo. Nos vamos. Bueno, sí. Nos viste ahí para ese partido de béisbol, Che, ¿verdad? No, el tiempo se acaba, hermano, el tiempo se acaba. Te agradecemos mucho, Chele, gracias por habernos acompañado, hermano. Siempre es un placer conversar con vos y aprendemos siempre. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias.